muchos en la pasada administración. Y recuerde que, dicho en este programa, yo tengo simpatía política igual que todos, y tengo simpatía también por un tipo de, por la iglesia determinada, también tengo simpatía por un equipo de pelota. Pero, sin embargo, yo soy de los PLDistas que estoy contento cuando detienen uno de esos que se supone que acabaron, que se llevaron, que mancharon, que dañaron. Eso deben estar presos. Y si es posible, dentro de lo posible, debe incautárselo, quitárselo lo que tienen. De igual manera, me sentí alegre cuando vi a este nuevo gobierno atacar el asunto este de las filas policiales, cuando se atacó al general Cáceres y todo ese entramado de corrupción que pudre la policía y que tiene dañada a las Fuerzas Armadas. Pero también he notado que parece ser como que se ha tocado un cabello de tanto de la corrupción como también de este tipo de la policía por igual. La pregunta a mi hermano Iván, ¿hasta dónde tú crees que el gobierno del PRM va a entrar de lleno en este asunto del narcotráfico? ¿Tú crees que a qué profundidad pretenderá el gobierno entrar? ¿Va a barrer o va a tocar un cabello nada más? Bueno, desde el punto de vista de nosotros los ciudadanos, podríamos pensar eso que tú acabas de decir. Sin embargo, el accionar del Ministerio Público va a depender de diferentes situaciones. Entre ellas está considerar la estabilidad política que pueda generar ciertos tipos de escándalos en un país donde sabemos que la parte política es esencial, porque ahí tienen que ver todo lo que tiene que ver con empleo, funcionarios, recordando que en un país donde el Estado propicie más de 800,000 empleos, los escándalos políticos tienen que tomarse en consideración. Eso es una primera parte. La segunda parte es la capacidad del Ministerio Público para abordar ese tipo de investigaciones. Porque de nada serviría comenzar una investigación y que por falta ya sea de recursos o de logística o de capacidad del mismo Ministerio Público se pierda un caso, como ha ocurrido anteriormente, que hemos visto investigaciones que ha hecho el Ministerio Público pasado, donde no nos explica cómo el Ministerio Público queda sin palabra ante los acusados. Por ejemplo, por mencionar un caso, el caso de que se trató Félix Bautista, donde Félix Bautista incluso se rió del Ministerio Público y de en ese entonces Procurador General de la República, diciéndolo y acusándolo directamente, que eso fue algo público, se transmitió en vivo. Iván, tú sabes que acusar siempre es fácil, probar es el problema. Exactamente. Entonces tú quieres decir con tus palabras que el gobierno va a toda, según tu versión, lo que tú planteas. Claro, que no, va a toda contra ese mal. Todo va a depender de la capacidad del Ministerio Público de resolver. Si tú te has dado cuenta... bueno, perdón, escúchame que dijeron que no tienen cuarto, no hay recursos suficientes. Eso es parte, eso es parte. Otro caso es que para tú investigar a fondo un caso donde tenga 2,000, 3,000 pruebas, documentos de pruebas, y que en tiempos récord se hayan investigado 4, como los casos marítimos casimente, como el caso Coral, Pulpo, etcétera. Para mí nunca se había visto en tiempos récord unas investigaciones tan seguidas así. Sí, hermano Willy, tú sabes que la droga en este país y en el mundo entero es un bien económico que mueve la economía del mundo entero y de nuestro país también. Cuando se ataca este sector, pues indudablemente que se está limitando la inversión privada en gran parte, porque mucho de ese dinero está en manos de agentes privados. Desarrollar plazas gigantes, hoteles y un sinnúmero de dinero de eso se invierten en ese punto. ¿Tú crees que esto va a impactar la economía si realmente se enfrenta de la manera que parecería que posiblemente venga? Porque tocar este punto embarra a mucha gente. Ahí hay cientos de gente involucrado y no sé hasta dónde van a escarbar ahí. Entonces, ¿qué tanto tú crees que va a impactar la economía social del dominicano este ataque? Bueno, yo creo que no solamente la economía, sino también el ámbito social, como tú bien recalcas, lo que tiene que ver con la misma seguridad ciudadana puede verse afectada en ese caso. La economía, porque imagínense, en el sitio donde hicieron los allanamientos, donde estaban operando la mayor parte de estas personas, había 3 bombas de gasolina. Y resulta que las 3 bombas de gasolina pertenecían a la red de narcotráfico, imagínese usted. Todo el que vivía en esa población tuvo que ir hacia otro sitio, hacia otras demarcaciones, a abastecerse de combustible, porque las 3 bombas fueron cerradas las 3 por el caso de la investigación.
Entonces, esto implica, ¿verdad?, un asunto económico. Va a haber un... Y eso va dejando un rastro de dinero que ayuda lamentablemente a dinamizar un poco la economía, contribuye a lo que es el movimiento económico. Por eso yo entiendo que juntamente con esa medida que tome el Ministerio Público, el gobierno debe estar atento para tomar otro tipo de medidas. Por ejemplo, cuando se tocan todos esos casos, se hacen todos esos allanamientos, se desintegran todas esas redes de narcotráfico, se va a ver un poco trastornado el asunto de la disponibilidad del mercado de la droga, ¿verdad? Y hay personas que van a buscar en el mercado. Si la droga se pone escasa, entonces los precios van a subir porque es una ley de mercado y nada está exento de esa ley. Entonces, ¿qué va a pasar con el delincuente? El delincuente va a andar más furioso, va a andar más preparado y va a andar a buscar más dinero, porque ya los 500 que se buscaban no le dan, ahora buscan 1.000 o 2.000 pesos, y así todas las cosas, ¿verdad? En el ámbito económico dijimos que ya mueve la economía, está la bomba de gasolina, hay todo un entramado de personas que trabajan y que se nutre de ese negocio, y un sinnúmero de delincuentes, ¿verdad?, que eso es su trabajo, es ese, buscar dinero para entonces va moviendo de alguna manera la economía, no de manera constructiva como uno quisiera, pero sí tiene su aporte en eso. De hecho, Willy, hay lugares en el barrio que la droga es la que pone la comida en la mesa de algunos hogares. Desgraciadamente hablar de esto, porque esto hace más daño que bien. Pues eso es la realidad. Bueno, algunos amigos con quienes yo he hablado con relación a este tema me han dicho que esto ha sido una novatada del PRM, o sea, del presidente de la República, que jamás debió permitir atacar un sector de esa naturaleza, porque aparte de que coloca, como dije, minimiza la inversión en ciertos aspectos, porque para nadie es un secreto que este ataque es influenciado por las grandes potencias, que a quien más le perjudica, sobre todo el lavado de dinero. Y por eso unos amigos con quienes yo converso de vez en cuando, pues me dicen que esto quizás pudo haber sido una novatada del gobierno, pero a veces yo pienso que quizás puede ser una especie de estrategia. Ustedes saben que la situación económica está bastante difícil y el Estado necesita alimentarse con informaciones, datos, etcétera, para poder mantener cierta paz y tranquilidad. Entonces, hermano Iván, ¿por qué tú crees que el gobierno pasado no accionó contra estos sectores? Presumiendo de que en verdad mi amigo tenga razón y esto haya sido una novatada del nuevo gobierno. No, mira, yo te voy a decir alguna cosa. No podemos perder de vista que todos los aconteceres sociales, políticos, tienen puntos de vista de donde deben mirarse. Una cosa es mirar una situación desde el poder y otra desde la oposición. Hay que ver lo que en el momento muy de acuerdo le convenga al que está en el poder. A lo mejor en el momento en el que el pasado gobierno del PLD estaba en ejercicio, no le convenían este tipo de atracos, de sucesos. ¿Por qué? Porque aumentaba la criminalidad, como se había visto, se estaba criticando en ese momento, y si explotaban estos casos encima de corrupción, no le convenía. De manera que eso ahora aprovecha el PRM, con Luis Abinader como presidente, y que fue su discurso de campaña, de que no habría impunidad y de que se iba a atacar ese tipo de cosas. Estamos viendo ahora mismo que incluso dentro del mismo partido Revolucionario Moderno están siendo afectados, de manera que hay que ver las cosas de diferente manera. Una cosa la ve el opositor y otra vez se ve desde el poder. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Hay que tomar muy en cuenta esos elementos. Willy, para cerrar este tema que tiene que ver, que es muy interesante, que como dije, la próxima semana habrá que tocarlo con un poco más de profundidad, porque ya van a surgir nuevos elementos. Sobre todo me asombró ver cómo de repente la Procuraduría cita al Torito, una persona pública importante de esta nación, un legislador del PRM, y de repente se desmintió. Se desmintió, ¿no fue verdad? No, se desmintió que fue citado al Torito. Él emitió un comunicado por escrito a la prensa, donde estuvo la tarde de hoy desmintiendo que fue citado para interrogatorio. Caramba, la verdad, en parte las redes sociales son devastadoras, son inmisericordias, eso es terrible. Acaban en cuestiones de minutos,
acaban y crean problemas graves a los nombres de las personas, como decía Iván al principio del programa. Willy. Sin embargo, mira, escúchame que me interrumpa. El Torito sí fue cuestionado, él le preguntaron, porque algunos de los involucrados en el caso que lo mencionó a él como que él iba a dar empleo como chofer a alguien, cosa que él desmintió y dijo que no era cierto. Eso lo publicó el periódico. Dijo que no era cierto, que él no sabía de eso y que ni siquiera conocía a esa persona. Pero echan la bola a correr, ¿verdad? Y hay que ver que... Otro flash noticioso esta tarde, donde no fue así, sino que él admite que esa persona fue chofer del emergente en algún momento en el pasado y que él lo contrató como chofer, le sirvió en algún momento, que no fue un empleado fijo, y que por eso fue que a él se le mencionó en el caso, pero no se le citó. Pues bien, señores, hermano Willy, tú sabes que este asunto penetra y cala el corazón de cada barrio de nuestro país. Mientras más populoso, mientras más pobre es, más arraigada está la distribución, la venta, la comercialización de esta sustancia. Es un tema que uno no quiere hablar ni atacar, porque uno es persona pública y a la vez frágil. Uno no tiene cómo defenderse o cómo responder, y lo que menos uno quiere es ser foco de ataque de este tipo de personajes, que fíjate que en la película, novela, en Netflix, de hecho, se está estrenando una serie, se llama Los Jinetes de la Cocaína, donde aparece la cabeza principal de un tipo de apellido Falcón, como la operación esta que se está desarrollando ahora, y es algo bien preocupante. Uno no quiere meterse muy hondo en esto, pero ¿tú crees que de igual manera la comercialización a nivel barrial va a bajar? ¿O simplemente va a aparecer, como ha pasado en el pasado, va a aparecer otro que va a ocupar el rango o los cargos de eso y va a seguir el mismo ritmo? Yo pienso que sí, en verdad es un trabajo efectivo de las fuerzas inteligentes del país, tanto de la policía, del Ministerio Público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ese trabajo efectivo se puede fiscalizar a través de que la droga empiece a escasear, de que empiece a haber menos droga en la calle. Si sigue habiendo la misma droga, bueno, pues yo creo que todo lo que... la compra de bienes tucanos, la vigilancia, la DNC, de todo eso sería en vano, porque lo que se busca o lo que se trata de controlar, oiga el nombre de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Creo que el fin debe ser controlar lo que es esa sustancia lo más que se pueda en la sociedad. Si no disminuye la cantidad de drogas en las calles, entonces habrá fracasado. Pero como te decía ahorita, hay que tomar muchas aristas en cuenta en este tema, porque pueden disparar otros detonantes en la sociedad, como es el asunto de la violencia. Y el gobierno tiene que estar pendiente a eso, tanto la Policía Nacional, el Ejército, todo, pendiente a ver de ese movimiento de este tema. Pero creo que es un tema que está bien que lo tocaran, está bien que se esté trabajando en ese sentido. Sin embargo, lo que le exhorto a las autoridades a tener mucho cuidado y a tener un ojo muy suspicaz para poder entender las cosas que pueden sobrevenir a través de esto. Porque yo lo que creo es que con este caso han destapado una caja de Pandora. Si lo hacen bien, si la disponibilidad de droga va a disminuir en la sociedad a través de tocar ese caso y llevarlo hasta las últimas consecuencias, y así tocar todos los otros entramados que puedan haber, entonces estamos de acuerdo, estamos bien, comenzamos bien, creo yo. Pero hay que ver que eso se continúe y que dé al traste con la disminución, como decía antes, de los estupefacientes en las calles. Bueno, desde esta tribuna, élite en las noches, podríamos decir que saludamos al presidente de la República y lo apoyamos con ese ataque que está haciendo, con ese trabajo de atacar las cosas que en verdad afectan las sociedades, sobre todo esta sociedad dominicana que necesita ser saneada desde hace tanto tiempo. Nosotros lo felicitamos, lo saludamos y apoyamos esas decisiones porque creemos que seremos una mejor nación en el transcurso del tiempo. Y con relación a los fondos que tiene que ver del Ministerio Público, a mí me gustaría que el gobierno abra una cuenta especial de colaboración para crear un fondo especial económico para que al Ministerio Público no le falte dinero. Yo me atrevería a poner par de mil pesos en esa cuenta para que, si es por cuarto, diga que no se está accionando, que haya dinero suficiente. Que resuelva, claro. ¿Sí? Y estoy seguro que muchos dominicanos pondrían su par de 20 pesos en esa cuenta para permitir que las cosas marchen bien y funcionen mucho mejor en esta nación.
Entonces, con relación a nuestro segundo tema, señores, ustedes saben que para que un gobierno instaurado en un estado pueda ser exitoso, necesita una figura que se llama gobernabilidad. Gobernabilidad no es más que paz, que tranquilidad. No es más que ponerse de acuerdo con los diferentes sectores para que estos sectores no accionen de manera violenta y no bloqueen lo que tiene que ver con la captura de recursos que el Estado hace cada mes. Hemos hablado en este mismo programa que el Estado dominicano y la mayoría, sobre todo nosotros como Estado, no tenemos un cuarto lleno de manillas de billetes de dinero. El Estado dominicano funciona recibiendo el dinero día a día a través de las diferentes instancias del Estado, va recuperando el dinero a través de la ley, y a medida que ese dinero va entrando, también es distribuido mensualmente cada 30 días a los diferentes ministerios, y así cada ministerio desarrolla su programa a partir de la entrega que se le dan. Las razones básicas de los préstamos que se han tomado en su mayoría muchas veces es porque el dinero quizás no alcanzó y era necesario buscar prestado para completar una de las razones. Pero en fin, la gobernabilidad es necesaria. Y nosotros, en mi caso de condición, yo me considero a veces un predictor, compañero Iván, y a veces veo con preocupación cómo los precios en los supermercados, que atentan de manera directa a la barriga de los más pobres, y tú sabes que cuando los pobres se lanzan a la calle porque ven que se está alejando el pollo de su mesa y que lo que se está acercando es codito y espagueti dentro del presupuesto, y que es algo, una verdad innegable, no importa del partido que tú pertenezcas. Hemos visto que todo se ha disparado y que el salario se queda como congelado. ¿Qué tú ves con relación a la gobernabilidad? ¿Seguiremos manso o estamos en riesgo? Mira, Miguel, el gobierno, a través de sus diferentes canales de distribución de información, ha explicado, a través también del Ministerio de Economía, y a través también del presidente del Banco Central, las diferentes causas que ha llevado a que muchos precios se hayan alzado. Y no solamente son los factores nacionales, locales, que por demás está mencionar que hubo un cambio reciente de gobierno, bueno, ya no tan reciente, pero para el momento en el que comenzaron los precios a subir fue reciente, que eso siempre aporta una brecha de oportunidad para que los empresarios suban de los precios. También tuvimos el tema de la pandemia, que en algunos sectores provocó de forma extraña un alza de los productos. Por ejemplo, los productos ferreteros, los materiales ferreteros, vimos que en la pandemia tuvieron unas alzas enormes, donde algunos de los que, incluyéndome, estuvo en proceso de construcción y tuvimos que frenar porque subieron los productos. Caramba, sí. Ahora, tú te preguntas, ¿y qué pasó ahí en un momento de crisis, de pandemia? Y de una manera inexplicable, el sector construcción, de acuerdo a los números que aportó el Estado, subieron un 46% en los materiales de construcción. No sé por qué las personas decidieron invertir en construcción en tiempo de pandemia. Otra cosa también que intervino en eso fue el aumento de los precios en materias primas y de materias de industrialización. Por ejemplo, la compra de azúcar en mercados internacionales, del trigo, de la harina de trigo, que subieron un 125 y un 140% de su precio. Eso hizo que nosotros saliéramos directamente afectados, como en el caso del pan, que subió lo que nunca se había visto. O sea, en otro momento se había visto, pero por poco tiempo, que querían subir el pan y no se podía. Sin embargo, ahora lo vimos. Pero eso no son por temas propiamente locales, sino también por cosas que influyen. Porque empresas como Molino Valle del Cibao, Molinos Modernos, y ese tipo de empresas que proveen la harina, están comprando a precios mucho más caros. De manera que si el gobierno, dentro de su capacidad, hace que el pueblo entienda estas cosas, y no solamente eso, sino que tome medidas para que los precios no suban más y controle la especulación, yo creo que va a salir airoso, porque una cosa es que el gobierno no quiera que las cosas bajen,
y otra cosa es que la situación económica nacional e internacional no lo permita. Caramba, Willy, los sectores populares han sido muy generosos con el gobierno del PRM. Ya ha pasado un mes, claro, ya ha pasado un año y un poquito más, y tú no has visto que se haya incendiado una provincia por completo, y ha habido razones suficientes para hacer más que bulla, ¿eh? Sí, y los poderes fácticos también del Estado se han mantenido como a favor del PRM. No, Miguel, no diga eso. Generosos con ellos. Nunca hay justificación para las huelgas violentas. No, nunca. Bueno, es que en situaciones anteriores no sucedía así. Willy, ¿qué opinión te merece ese punto de vista? Los poderes fácticos, la iglesia, la comunicación, como que están del lado del PRM, como que nadie se pronuncia en contra, habiendo razones. Yo creo que en verdad lo que en medio de todas las situaciones que tenemos, donde Iván mencionaba ahorita que hay una situación internacional de la subida de los precios. No concuerdo tanto con el asunto de la especulación local, porque sí la ha habido, siempre que hay escasez de especulación, pero la especulación viene provocada por la escasez primero. Y también hay precios, por ejemplo, que pueden controlarse aquí un poco, porque hay cosas que tienen ingredientes internacionales, hay cosas que tienen ingredientes netamente locales, y hay cosas que tienen ingredientes mixtos en el sistema de producción. Yo lo que creo con respecto de eso, el gobierno debe crear un equilibrio en cuanto a la producción local de bienes de consumo, bienes de alimenticios, que la mayor parte, hace unos años dijimos que nosotros estamos en capacidad de producir más del 80% de los bienes que consumimos. Entonces, agrícolamente hablando, ¿verdad?, los bienes de consumo de la canasta familiar. Entonces, creo que el gobierno debe enfocarse en eso, buscar ese punto de equilibrio para que los precios no se disparen de la manera que se han disparado algunos. El pollo, por ejemplo, que tiene un ingrediente internacional, que es la compra de los insumos para fabricar los alimentos, bueno, pero tenemos el pollo fabricado aquí, el pollo producido aquí, tiene una empleomanía local, tiene un costo de energía local, tiene un costo de transportación local, o sea, la mayoría de los ingredientes del pollo son locales y el gobierno puede controlar eso. Ahora yo creo que en medio de todo eso, ese asunto de la subida de los precios, de la pandemia, de que el gobierno ha manejado de manera positiva lo que es la crisis, en términos generales, ¿verdad?, puede tener sus deficiencias, pero el gobierno, tanto en conjunto, tanto el saliente como el entrante, han tenido un manejo que ha sido elogiado por organismos internacionales de la crisis del coronavirus, y creo que la gente ve eso, ve la crisis, ve que no es provocada por los factores nacionales, aunque hay un ingrediente nacional, y ve también que estamos lidiando con una pandemia, que se han hecho muchas acciones con respecto a paliar los efectos de la pandemia, y los efectos económicos, bueno, eso está por verse, de cómo se pueda trabajar en esa parte. Creo que la gente está en compás de espera, por ejemplo, lo que tiene que ver con los poderes fácticos, como tú dices, de la iglesia, los sectores empresariales, bueno, le está dando como tiempo, es como dándole tiempo a que pueda ejecutar su programa de gobierno, a que pueda cumplir sus promesas de campaña y a que pueda empezar a accionar todas esas cosas que se prometieron y que todavía no se han cumplido por falta de presupuesto, por falta de quizá iniciativa, por falta de quizá tener un plan instaurado, ¿verdad?, estar preparado para hacerlo, por muchísimas cosas que pudiera hacer, pero creo que el primer año marcó eso, como un plan un compás de espera de a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Creo que este asunto que está manejando ahora, que el Ministerio Público está destapando casos de corrupción, ahora destapando el caso de ladrón, eso le brinda al gobierno un comodín, como dice. Le brinda al gobierno, es como cuando empieza la pelota, que la gente cuando empieza la pelota, suelta un poco al gobierno, suelta un poco los problemas, suelta un poco las cosas que hay en la economía, ¿verdad?, que perjudican, y bueno, se enfoca un poquito más en la pelota. Bueno, en estos casos, aunque se ha manejado seriamente, ¿verdad?, hay una cosa muy seria, bueno, pero la gente se distrae un poco y suelta un poco al gobierno, y creo que esa ventaja la ha tenido el gobierno también, entre muchas otras cosas que le han favorecido. Bueno, hermano, tenemos que ir a comerciales. Lo cierto es que yo puedo garantizarte es que las oraciones que está haciendo Luis Abinader y su familia están siendo escuchadas, porque ha tenido un compás de paz y tranquilidad que le ha permitido hasta ahora poder jugar y hacer las cosas como ellos más o menos han entendido. A nuestro retorno, señores, vamos a hablar con nuestro compañero Iván para que nos dé su opinión sobre cómo ve a Luis Abinader, porque indudablemente que estas acciones que él ha permitido que transcurran a lo largo de su gobierno ahora, pues eso deberá impactarlo positiva o negativamente.
Hay quienes dicen que esto le den la madre a la popularidad del presidente en términos negativos, y otros hablan que es al revés. Cuando retornemos, escucharemos a ese joven talentoso de esta sociedad de Santiago Oeste, Iván Reynoso.